Bueno, entramos ya en la fase final de la jornada. Oye, Maite, está fuerte, ¿eh? Maite, está fuerte. Este se tiene que quedar aquí. Tu marido te va a hacer. Sí. El bacalao, ¿no? ¿Este no se oye? Que han tocado los cables ahora, vaya por Dios. Yo no me atrevo ya. ¿Ahora? Es que está muy sensible. Bueno, entramos ya en la fase final de la jornada con la segunda mesa redonda. Nos acompaña una incorporación que no estaba prevista, pero teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado esta mañana, hemos creído necesario que estuviera aquí, le hemos invitado y aceptado. A Vicente Calvo Vinagre, que es capitán de la Guardia Civil, de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, del Departamento de Análisis Criminal y Delitos contra las Personas. Tenemos también a don José Nieto, que es jefe del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgo de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a don Rogelio Muñoz Hoya, fiscal coordinador de menores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y a doña Josefa Murillo, subdirectora general de Personas Mayores, Infancia y Familia de la Junta de Andalucía. El motivo de esta mesa, o el objetivo de esta mesa, es ponerles de manifiesto brevemente el trabajo que hemos estado realizando, como ha dicho esta mañana el defensor, en coordinación todos los agentes que estamos aquí implicados y la Defensoría del Pueblo Estatal también, para unar esfuerzos para intentar mejorar esos sistemas de control que hay sobre los niños que llegan a las costas en compañía de personas cuya filiación no está suficientemente reconocida. Tengo que decir que los progresos han sido muy importantes, porque yo me acuerdo que en la primera reunión de julio del 2013 la Junta no sabía ni siquiera los niños que habían en Andalucía, y ahora sí ya se tiene un conocimiento, de hecho se está interviniendo. Lo que pasa es que hay todavía cosas de muy difícil solución y otras que realmente no tienen solución alguna. En cada una de sus intervenciones los participantes nos van a exponer qué es lo que hacen, cuál es la labor que hacen con estos niños y cuáles son los retos a los que se están enfrentando y los principales problemas que tienen en el abordaje de este problema. Como lo hemos, el orden va a ser más o menos en orden al organismo que atiende en primer lugar al menor. Y dado que le hemos hecho así una invitación forzosa, pues le cedemos la palabra a Vicente Calvo. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación que nos hace la Defensoría del Pueblo Andaluz a la Guardia Civil. Y nos invitó Elena Arce, que es la asesora de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, para que estuviéramos aquí. Hemos venido pues, parte de las personas que trabajamos en esta lucha contra la trata en Andalucía. Y bueno, me han cogido, me han dicho que si quería estar en la mesa, por supuesto. Quiero trasladar a todos ustedes nuestro trabajo en lo que es la lucha contra la trata por parte de la Guardia Civil, ¿vale? La Guardia Civil, como todos conocen, creo que en el ámbito de Andalucía, pues prácticamente todo el mundo conoce a la Guardia Civil, no así de donde yo vengo, en Madrid, que muchas veces la Guardia Civil es algo que está por ahí en edificios públicos, está un poquillo escondida y demás, pero aquí en Andalucía sabemos de qué hablamos, ¿no? La Guardia Civil, lo que es la lucha contra la trata de seres humanos, la afronta desde un sistema integral, ¿no? Una respuesta integral a lo que es esa lacra del siglo XXI, ¿no? Desde que, considerando la trata de la parte de la inmigración, aunque también tenemos, y una gran mayoría nos viene dentro de nuestras fronteras, hablando de dentro de nuestras fronteras, lo que es las personas dentro de la Unión Europea, pues encontramos a la Guardia Civil
desde lo que es nuestra jefatura y nuestros hombres en fronteras y en el servicio fiscal, ¿no? Nuestro servicio marítimo y demás, que somos los primeros que damos protección a estas víctimas. A estas víctimas, en principio, de inmigración, de tráfico ilegal de inmigrantes, y posteriormente, pues si hay indicadores, indicios de que esas personas pueden ser víctimas de trata de seres humanos, pues serían dada otro tipo de respuesta, ¿no? Pasaríamos a lo que es la policía judicial. Bueno, lo que es específicamente, y de donde yo vengo, donde yo trabajo en análisis criminal, es en policía judicial. La trata de seres humanos, como investigación, lo realizamos en nuestra jefatura de policía judicial y trascendemos a lo que es todas nuestras provincias, porque tenemos personal especializado en lo que es el tratamiento, tanto para la protección de víctimas como para la investigación de este delito en todas nuestras provincias, además de a nivel central. Ya, y con lo que es el desarrollo y la transposición de toda la legislación a nivel mundial a partir de lo que es el Tratado de Palermo, ¿no? Con la diferenciación en los dos protocolos de lo que es inmigración y trata de seres humanos, a partir de lo que es la Convención de Varsovia a nivel europeo, se transpone toda la legislación a nivel nacional en la Ley Orgánica del Código Penal. Nosotros, en el 2009, hacemos una directiva de servicio que la da nuestro DAO, en la cual nos indica cuál es nuestra forma de proceder y cuáles son nuestros objetivos en la Guardia Civil. Lo va definiendo por parte de cuál es la labor a partir de lo que es tanto prevención como investigación, como cuál es la labor de nuestras unidades. De hecho, y como parte e importancia que supone para la Guardia Civil lo que es la trata de seres humanos, en nuestro plan estratégico del 2013, plan estratégico que se extiende hasta el 2016, pues es uno de los objetivos principales lo que es dar protección a estas víctimas vulnerables y dar sobre todo respuesta a este delito, ¿no? En el tema de lo que hablaba anteriormente, lo que es la directiva de la Dirección Adjunta Operativa, la 40/2009, pues existen dos formas, ¿no? O lo afrontamos desde dos campos. Decía, desde lo que es la prevención, que de alguna forma lo focalizamos en inspecciones tanto a lugares donde se pueda dar trata tanto con finalidades de explotación laboral o finalidades de explotación sexual, ¿no? Tanto en locales como en lugares abiertos, ¿no? En este caso implicamos a todas nuestras unidades, tanto de seguridad ciudadana como nuestras unidades de investigación, aunque serían nuestras unidades de investigación las que desarrollan, ¿no? Por así decirlo, lo que es toda la labor específica. Luego tenemos otra labor, que es la labor de investigación, ¿no? En la que trabajamos, pues eso, cuando existen de alguna forma indicios, objetivos, que nos lleven a abrir operaciones para dar respuesta, para poder proceder a una apertura de atestados y diligencias en el ámbito de la trata de seres humanos. En el ámbito de la investigación tenemos unidades a nivel central. En Policía Judicial tenemos tres grandes pilares en lo que es la Policía Judicial. Una que referimos a la criminalística, para lo que es el aseguramiento de pruebas y el estudio y análisis de esas pruebas y evidencias, ¿no? Los laboratorios. Todo el mundo lo conoce más como policía científica, nosotros tenemos el concepto de criminalística. Por otra parte, tenemos lo que es la UCO, la Unidad Central Operativa, que se encargaría de las investigaciones más complejas, ¿no? Las que trascienden del nivel provincial o del nivel regional o del nivel internacional, o cuando la complejidad de los grupos que desarrollan o que están implicados en los delitos, pues trascienden a esa poder investigar por parte de nuestras unidades provinciales.
Luego estaríamos lo que es nuestra unidad de inteligencia, nuestra unidad técnica de policía judicial, que lo que realizamos es la coordinación de todas nuestras unidades y realizamos también el flujo de toda la comunicación que tiene que existir para la investigación de estos delitos. Flujo que debe existir tanto de nuestras unidades como con los demás cuerpos a nivel nacional, como con otras entidades de investigación a nivel internacional. Bien. Fruto de todo el trabajo y a partir del 2009 empezamos a trabajar en lo que es nuestra unidad técnica de policía judicial para especializar a nuestras unidades. Y a partir del 2012 creamos una sección específica en lo que es en la unidad esta de inteligencia, la unidad en la unidad técnica, ¿no?, del Departamento de Análisis Criminal, creamos lo que es la sección específica para la investigación de trata de seres humanos y todo lo que he dicho generalmente de la coordinación y la comunicación con los demás cuerpos. En nuestra unidad nos dedicamos, o lo que realizamos principalmente, es la formación de nuestras personas, de nuestros especialistas. Realizamos 2 cursos anuales, en ellos procuramos que vengan de nuestro personal de las unidades provinciales. Anualmente formamos a unas 60 personas específicamente en esta lucha, además de formar también en los diferentes centros de formación, lo que son el primer año para cabos y guardias, o durante el periodo de formación que realizan nuestros oficiales de 5 años, realizamos toda esta formación. Otra cosa que realizamos en nuestra unidad es mantener las relaciones de colaboración y coordinación con otras entidades, con otras personas que trabajan en esto. Para ello mantenemos buena relación y hemos abierto con ONGs, por ejemplo con Cruz Roja, con APRAN, con Médicos del Mundo, con Proyecto Esperanza y toda la red de adoratrices que existen, y con Cruz Blanca, ¿no? También mantenemos una buena relación con la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, con el fiscal coordinador de extranjería mantenemos reuniones mensuales con lo que es el fiscal coordinador de extranjería. Esas reuniones mensuales y otras puntuales que por diferentes circunstancias pues tendremos que realizarlas. A partir de nuestras reuniones que mantenemos con el fiscal coordinador de extranjería, hemos transferido a lo que son nuestras provincias para que los fiscales delegados de extranjería pues mantengan una relación tanto, como decía, periódica, como en los casos que, por así decirlo, tuvieran que dar respuesta, ¿no? Mantenemos buena relación con otros cuerpos policiales. También, qué duda cabe, que debemos mantener con entidades locales y demás, y sobre todo con la colaboración ciudadana. No sé, María Teresa, si me estoy excediendo de mi tiempo. Creo, me quedan 3 minutillos. Lo único que pretendo decir, y ya después de esta retahíla que os he dado todo rápido, porque ya digo que me cogieron así un poquillo sin estar prevenido, pero como dicen en la Guardia Civil, nunca atemorizado. Lo que quiero transmitir es que lo que es la lucha contra la trata de seres humanos es una lucha de todos. Y la lucha contra la trata de seres humanos debemos ser buenos profesionales, tener conocimiento cada uno de lo que son nuestras funciones, pero lo que mayor y en pro de la protección de esas víctimas, todos hemos hablado de lo que es el protocolo de protección, el protocolo marco de protección de víctimas, un montón de legislación y tal, pues además de conocer todo esto, tenemos que tener capacidad y poder reunirnos, poder mantener esa colaboración y esa coordinación en pro de estas víctimas, y también para atajar lo que es este comercio que supone, como veíamos anteriormente, que supone muchos más ingresos para lo que son sus autores, las redes, los grupos, las asociaciones criminales, como querramos llamarlos, supone uno de los mayores ingresos, incluso mayor que la droga, incluso mayor que el tráfico de armas, en muchos casos del terrorismo. Y no sé,
¿Qué más decir, María Teresa? Muchas gracias por haberme invitado y no sé si habré transmitido lo que es la Guardia Civil y la pretensión que tiene en la lucha contra esta lacra social. Bueno, muchas gracias. Gracias doblemente por la premura con la que hemos obligado a subir a la mesa. Seguidamente, José Nieto tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Defensoría del Pueblo y su representante, Elena, y la Defensoría de Andalucía. Y lo que quiero es un poco explicar, breve, porque somos muchos en la mesa y me puede pillar el toro, un poquito la labor del Cuerpo Nacional de Policía en esta labor. Se ha dicho esta mañana que efectivamente trabajamos en dos facetas muy similares, que es la trata y el tráfico. Nuestra faceta principal, nuestro arma arrojadiza, es el Código Penal. Código Penal, la Ley de Extranjería, con la que trabajamos de forma habitual. Por lo tanto, estamos de forma permanente buscando a los malos. Nosotros nos dedicamos a buscar a los malos y salvar a los buenos. Eso es lo que, pese a que hay veces que entramos en determinados conflictos con gente, pero quiero que quede claro que, ¿perdón? Perdón. Quiero que quede claro nuestra labor, tanto de Guardia Civil como de Policía. Nuestra finalidad es la de salvar personas y, sobre todo, desarticular las organizaciones que se están lucrando con esta gente. Sabemos que el tráfico y la trata en este aspecto están muy vinculados. Lo que inicialmente puede empezar como tráfico, porque va a llegar al norte de Marruecos, al norte de Argelia, posiblemente, y nosotros estamos muy seguros, que se va a convertir en una posterior trata, bien con fines de explotación sexual, en su mayor parte, bien con fines de explotación laboral, en menos, pero nunca hay que desestimarla. Por eso, en la mayor parte de las mujeres subsaharianas que aparecen en Motril, principalmente, a todas ellas se les ofrece el artículo 59 bis de la Ley Orgánica. Sencillamente porque nosotros creemos, estamos seguros, estamos convencidos que son víctimas de trata. Estoy también mirando números y creo que el 0% de ellas lo recogen. El 0% o ninguna, uno de dos. ¿Por qué? Eso lo podemos hablar luego tranquilamente y con más tranquilidad. Ahí influyen, me parece que lo han contado esta mañana, no voy a ser repetitivo. Lo han contado esta mañana, influyen un montón de motivos. Y seguramente uno de ellos es que Policía y Guardia Civil somos los malos. A alguien les convence que somos los malos. Por eso, este es un buen sitio para que la gente piense, la gente se convenza que no somos los malos, que Guardia Civil y Policía somos los buenos. Y quien vamos es a por los malos que se están lucrando, se están beneficiando de la gente que está jugándose la vida. En un lado del estrecho, yendo hacia Canarias, pasando a través de Libia hacia Italia, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de formas de trabajar. Tenemos un montón de formas de trabajar y estamos en ello. Obviamente, aquí tenemos las cifras del año 2012, 13 y 14, para ver la gente que ha llegado. La gente que ha llegado creo que está reflejado, no por nacionalidades, pero sí como menores acompañados por menas, ¿no? Ahí se ve, se intuye que hay un descenso de gente, de menores que están llegando. ¿Vamos por el buen camino? Yo creo que sí, pero bueno, esto no es todo lo que se ve, ¿no? Hay cosas que incluso a nosotros, con lo bueno que somos, se nos escapan. Pero estamos hablando de tráfico y estamos hablando de trata. Cuando estamos hablando de trata, esta mañana creo que han preguntado que por qué nos estamos única y exclusivamente centrando en las mujeres o en las redes nigerianas. Pues yo me voy a anticipar. Estas son las personas, los menores, identificados como víctimas de trata menores. Bueno, pues también hay, con fines de explotación sexual, 28, más uno por laboral, 29. Y no son todo mujeres, hay algún hombre. Incluso, fijaros qué edades, ¿no? Incluso de 13 años.
esa gente no viene voluntaria. Esa gente, detrás de esa gente, detrás de estos niños hay gente. Esos a por los que vamos, tanto Guardia Civil como Policía, vamos a por ellos. Esa es nuestra función, la de ir a por ellos. Si hablamos igualmente de los hijos víctimas de trata, cuando detectamos víctimas de trata ya en la península, ya no estamos hablando de la gente que ha llegado, de los menores que han llegado en embarcaciones a la península, sino de personas que se han localizado en la península, a sus hijos, a la gente que se ha localizado. Mirad las edades, ¿no? Estamos hablando de 2 años, 4 años, 1 año, 14 años. Obviamente también hay que considerar las víctimas de trata. Obviamente tienen todas las prebendas de ser víctimas de trata, puesto que las madres son víctimas de trata. Veis la prensa, ¿no? La prensa se hace eco, ¿no? de lo que está ocurriendo. Rescatan a 10 menores usados por mafias para facilitar el acceso de legales a Melillas. El ADN, nuestro arma, ¿no? Ahora sí que tenemos ese arma, esa posibilidad de arma. Pero las organizaciones que están traficando con ellos también lo saben. Lo han dicho esta mañana también, ¿no? Entonces no vamos a utilizar lo que estaban utilizando antes, que era a los niños que estaban yendo y volviendo. Pensamos, no lo hemos podido demostrar, que estaban volviendo y yendo por el estrecho de Gibraltar para que otra vez las mafias pudieran colocar a ese menor en la embarcación y jugarse la vida. Obviamente a ellos les daba igual que la vida del menor se fuera a un sitio o se fuera a otro, porque lo único que les beneficiaba, perdón, lo único que lo que querían era el beneficio económico. Rescatados 10 menores utilizados por las mafias. Efectivamente, al final la prensa se hace eco de lo que nosotros. ¿Cómo trabajamos nosotros? Ya es un poquito, dijéramos, rapidito para dar tiempo. Obviamente la unidad nuestra, la unidad central, con sede en Madrid, tenemos 23 UCRIF territoriales distribuidas por toda España. En el resto hay brigadas provinciales de extranjería y fronteras. Obviamente trabajamos y muy codo a codo con la Inspección de Trabajo, obviamente con jueces y tribunales, con lo que ha comentado mi compañero, con la Fiscalía Especial de Extranjería, y muy importante la cooperación internacional, que lo voy a explicar un poquito más tarde, pero siempre a través de Interpol, Europol, nuestro Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y las agencias europeas contra las fronteras. Esas son las 23 UCRIF, más la Central 24, distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Esas son, dijéramos, la relación con la Fiscalía Especial de Extranjería, ¿no? Todas las notas informativas que se hacen relacionado con todo el tema de extranjería: trata, tráfico, falsedades documentales, fraudes en procesos, matrimonios de conveniencia, todo se manda a la Fiscalía Especial. Porque ellos quieren recibir la información para luego informar a sus fiscales delegados en cada provincia para saber cómo está cada uno de los asuntos. Y esto sí que es importante, obviamente, la participación internacional. De poco podemos luchar contra la inmigración irregular, porque la inmigración yo creo que es un movimiento natural y no puede ser evitado, obviamente, y por supuesto hay que favorecerla. Pero la cooperación internacional es súper necesaria para evitar este tipo de mafias. Las mafias están siempre a pie, a caballo, entre dos países, entre dos continentes. Por lo tanto, para nosotros es muy importante el tema de nuestros agregados y consejeros del Ministerio del Interior. Por ejemplo, en África tenemos a 14 que cubren 28 países, son los contactos con las policías respectivas. Es un trabajo muy complicado el que tienen que estar realizando ellos. No es lo mismo trabajar en Europa, trabajar con la policía francesa, con la alemana o con la italiana, que trabajar con policía con Níger o con Mali. Es muy complicado el trabajar con todo ello. Por lo tanto, nosotros, cuando tenemos información sobre ello, les pasamos esa información a nuestros consejeros, nuestros agregados, y son ellos los que se ponen en contacto con las policías respectivas cuando creen que es el momento oportuno para hacerlo. Pero igual que con África, tenemos todos ellos distribuidos por todo el mundo. Imaginaros que tenemos el Ministerio de Interior, tiene 54 consejerías y agregadurías con influencia en 117 países. Es decir, nuestra información, la información que tenemos aquí, si afecta a cualquier de los países, de esos 117 países, es comunicada a ese consejero o a ese agregado para que tenga la información e inmediatamente es devuelta a la unidad correspondiente, a la unidad central correspondiente, para que sea distribuida o bien trabajada por ella o difundida a la unidad territorial correspondiente.
es sencillamente los equipos conjuntos de investigación, muy necesarios, obviamente. Es muy buena la cooperación internacional, pero hay que trabajar en el codo a codo con la policía respectiva. De hecho, se ha visto, la experiencia nos lo dice, que en el año 2006, lo han comentado esta mañana, si recordáis, llegaron 30.000 subsaharianos a las Islas Canarias. Se hizo en el año 2008 con un acuerdo con la policía o con el gobierno mauritano, un equipo conjunto, un ECI, un equipo conjunto de investigación con Mauritania, con Nouadhibou, y tenemos 5 policías españoles y 5 policías mauritanos trabajando codo a codo, con el mismo uniforme, con los mismos coches, y están patrullando e investigando a la misma gente. El año pasado hace 2 años llegaron 192 personas a las Islas Canarias. Creo que el equipo de Mauritania está funcionando. Parece ser, y las cifras nos lo dicen. También tenemos un equipo conjunto de investigación con Marruecos. A diferencia con Mauritania, que están físicamente en Mauritania, en Marruecos no. En Marruecos tenemos un equipo conjunto que se va reuniendo una vez en Marruecos, una vez en España, sencillamente para ir trasladando las informaciones que tenemos tanto en España como en Marruecos, porque sabemos que Marruecos es finalmente el destino final de muchas, tanto de las víctimas como el sitio de alojamiento de muchas de las partes de las organizaciones. Por lo tanto, necesitamos el apoyo constante de la policía o del gobierno o de las autoridades, vamos a denominarlo como queramos, del gobierno alauí. Por lo tanto, estamos ahí trabajando, colaboramos con ellos y estamos iniciando otros equipos, tanto con Nigeria, complicado, y con Níger, más. Pero bueno, ahí estamos, es el acuerdo que tenemos. Y prácticamente, para dar paso a todos, he hablado un poquito deprisa, sencillamente ahí tienen mi correo electrónico, mi teléfono, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, Rogelio. Bien, buenas tardes. Yo no vamos a tocar mucho, ¿no? Porque vaya que... Bien, yo voy a ser muy breve porque, claro, tendría que resumir todo lo que se ha dicho aquí, porque como todos ustedes saben, el Ministerio Fiscal, al fin de cuentas, o al final de todo, es el que por imperativo constitucional y legal tiene la misión de unificar y exigir responsabilidad a todas aquellas instituciones que intervienen en este proceso, llamémoslo de esa manera, ¿no? Desde la Guardia Civil a las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras e incluso a la entidad pública en el ámbito de sus competencias, como expresamente recoge el artículo 174 del Código Civil. Yo me atrevería a decir que existen 3 manifestaciones en el siglo XXI que son los 3 elementos que van a poner en tela de juicio el sistema de protección de menores y sobre todo la normativa que rige el sistema de protección de menores en nuestra legislación, que son los MENAS, el fenómeno MENAS, pero que ahí hemos avanzado mucho, el fenómeno de los menores acompañados no de filiación desconocida, que es el tema que nos trae aquí el día de hoy, y en tercer lugar el tema de los menores en conflicto y en riesgo social. Son 3 elementos que han distorsionado bastante el sistema de protección y que no han pillado, permítanme la expresión, con el paso cambiado en materia de legislación de protección de menores. Pero el sistema de protección de menores está para eso y tiene que dar soluciones, entre otros, al fenómeno que hoy nos trae aquí o nos congrega en esta jornada. ¿Cuáles son, a mi modo? Yo no voy a entrar en disquisiciones dialécticas que desde el punto de vista jurídico, que yo he estado solamente esta tarde y estoy de acuerdo en alguna que se ha manifestado, en otras no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo radicalmente, pero como hay gente que ya me conoce lo que opino sobre la situación de riesgo y demás, pues no voy a entrar por razones obvias. Es decir, no estoy de acuerdo ni con el régimen jurídico que se hacía en la situación de riesgo
ni en el artículo 172, ni en la Ley Orgánica 196, ni en la Ley 198 de Andalucía, y por supuesto no estoy de acuerdo en el régimen jurídico que establece el artículo 19 del anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia, por una razón, porque nosotros, dice el artículo 174, tenemos como función principal el controlar las resoluciones que dicte la entidad pública. Y yo lanzo una pregunta: díganme ustedes cómo puede controlar un fiscal una resolución que no existe, un procedimiento que no existe y una competencia que sí existe. Yo en materia de competencia lo tengo clarísimo, que es de la entidad pública, que es hoy de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por razones estatutarias, razones constitucionales y razones legales, que no me voy a extender porque si no terminaría ya. Pero en fin, dicho eso, ¿cuáles son las bases y por las que nos vamos a mover los fiscales de las distintas secciones de menores del territorio andaluz de Ceuta y Melilla? Porque Ceuta y Melilla también forma parte de la Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla. Son tres principios que para nosotros no son negociables, permítanme esa expresión. Y vamos a partir de una idea, y es que en materia de protección de menores y en materia de lo que hoy nos trae de menores acompañados de filiación desconocida, hay que superar, si a alguien se le pasa por la cabeza, la dialéctica derecho y fronteras. En materia de menores, la frontera está superada y lo que interesa es los derechos de los menores. Por eso, primero, la ley de protección de menores y después, en materia de menores, no en materia de extranjería, quiero que se me entienda bien. Primero, la ley o todo el régimen jurídico de protección de menores, después la ley de extranjería y el reglamento de extranjería. Superada esa dialéctica a la hora de resolver el conflicto, si lo hubiera, hay tres principios que para nosotros son fundamentales y son los que estamos o vamos a tratar en esta materia, como en su momento hicimos con el fenómeno MENAS, que son los siguientes. Por una parte, el principio de interés superior del menor. Es decir, el principio de interés superior del menor, saben ustedes que todos hablamos del principio superior de interés del menor. No me digan ustedes qué es eso porque yo no lo sé, pero el sentido común sí nos indica qué o por dónde tenemos que andar. Tampoco soy yo muy partidario de delimitar conceptos porque cómo se delimitan las situaciones de desprotección social. ¿Qué es una situación de desprotección social? Vámonos al caso concreto, porque no es lo mismo un menor en una situación de mendicidad que un menor en situación de trata. Yo creo que ahí todos más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Con lo cual, el principio de interés superior del menor sí que nos dice algo, que a la hora de resolver un conflicto donde exista un menor, siempre va a primar los derechos de los menores en los términos que recoja la legislación internacional, la Constitución y la legislación interna. Ahí no hay duda ninguna. Hay otra idea importante, que es el principio de atención inmediata. Es decir, y eso tiene mucho que ver para resolver el fenómeno de los menores acompañados de filiación desconocida. Es decir, cuando este fenómeno aparece o tomamos conciencia de que puede existir, sobre todo en los años 2010, 2011, no olviden que nosotros tenemos un dictamen, el 2-2012, que ya la Fiscalía de Sala se dio cuenta del problema o que podía plantearse un problema, inevitablemente lo que se planteaba era que quién tenía que tomar medidas, cómo deberían de tomarse esas medidas y qué consecuencias deberían tener esas medidas. Y ahí el problema de la atención inmediata estaba diluido. Es decir, y entonces se salía otra vez el tema tan traído y llevado de la competencia. Si la entidad pública, los ayuntamientos, la Diputación, los servicios sociales comunitarios, etcétera, etcétera. Da igual, da igual.
Mire usted, hay un menor que está en una situación de desprotección social, porque yo no tengo tan claro que esté en una situación de riesgo o que esté en una situación de desamparo. Eso que la profesora también ha explicado, yo no lo tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Pero, en fin, al caso concreto. Entonces, en todo caso, la atención inmediata lo que sí requiere es una cosa, y es que alguien tiene que dar respuesta. Y el obligado constitucional y legalmente es la administración pública, que es la entidad pública. Luego hablaremos si es la consejería, si son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, pero en principio eso no nos vale. Esa dialéctica no nos vale, con lo cual, inevitablemente, en esas 5 reuniones, ¿no?, o cuatro reuniones que hemos mantenido de todos los que estamos implicados en este tema, hemos entendido que había que superar esa dialéctica de quién adopta medidas, porque hay que adoptar medidas de forma inmediata y urgente, Y hay un tercer principio que yo creo que ese no puede ser discutido por nadie, y es que todas las medidas que se adopten de forma urgente e inmediata tienen que tener como finalidad evitar o limitar la situación de desprotección social en la que se pueda encontrar ese menor. ¿Sí? Ese menor que viene con una familia o con determinadas personas que dice que son sus padres, sus tíos o quien sea, ¿no? Con lo cual esas medidas o las medidas que se adopten tienen que ir directamente a atajar de forma inmediata esa situación. Dicho esto, como el fenómeno es un fenómeno complejo, es un fenómeno muy complejo, de difícil solución al 100%, y en donde estamos implicados una serie de instituciones muy distintas y muy dispares, lo que sí es necesario es la lealtad institucional y, por consiguiente, la colaboración y cooperación entre todos. ¿Por qué? Porque ahí sí que juega el Ministerio Fiscal un papel fundamental. En esa relación de colaboración y cooperación entre todos, yo creo que hemos puesto ya las piedras, ya sabemos por dónde andamos cada uno y más o menos sabemos cada uno lo que tenemos que hacer. Con lo cual, el Ministerio Fiscal lo que va a hacer a través de las distintas secciones territoriales, sobre todo de 3 secciones territoriales de menores de Andalucía, que son la de Córdoba, la de Jaén, Cádiz y Sevilla, porque en el resto de provincias no existen centros de menores o centros de acogida de este tipo de menores, sí que el control va a ser vamos a estar muy encima de estas situaciones, para lo cual se va a incoar expediente de situación de riesgo, donde vamos a controlar y vamos a tratar de mantener un criterio unívoco de todos los agentes que intervengan en esta situación. En primer lugar, de aquellas brigadas provinciales de extranjería y fronteras de las secciones territoriales de entrada de los menores, que se pueden centrar perfectamente en Granada, en Motril, en Algeciras y en Almería, porque en Huelva hay algún fenómeno MENA, pero del tema que hoy nos trae, no hay manifestaciones, y en ese sentido las fiscalías de acceso de los menores a territorio nacional lo que van a tratar de controlar desde el punto de vista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es el contenido de la instrucción 213, que ellos conocen perfectamente y que no es otra cosa que todo menor acompañado de filiación desconocida quede reseñado debidamente a través de las huellas de dactilares correspondientes, con la dificultad que ello tiene, que no vamos a entrar porque no podemos, con la fotografía que podamos y tengamos en ese momento,
y en segundo lugar con la inscripción en el registro de menas que recoge el artículo 215 del Reglamento de Extranjería, que yo les digo que está funcionando muy bien, está funcionando muy bien. Yo he ido a varias provincias a verlo y funciona muy bien, con lo cual inevitablemente ¿qué resolvemos con eso? Pues la identidad, que no es poco, y está funcionando, se está haciendo. Hago un inciso, el registro de menas nace para los menas, nace para los menores no identificados, pero en esta instrucción 2/13 se extiende a los menores acompañados de filiación desconocida, con lo cual ya resolvemos algo y efectivamente se está haciendo y realmente se está haciendo así. En segundo lugar, ¿qué haríamos respecto de la entidad pública en esa función que fija el artículo 174 y que es muy compleja? Pues respecto de la entidad pública lo que haríamos es no otra cosa que exigir y controlar si se adoptan o no medidas de protección. ¿Por qué? Porque quien tiene potestad y competencia para adoptar las medidas de protección es la entidad pública. El fiscal no tiene competencia alguna para adoptar medidas de protección. El fiscal puede instar, puede sugerir, puede mover conciencias, pero el fiscal no puede declarar en situación de riesgo a nadie, ni declarar en situación de desamparo a nadie. Eso quiero que quede claro. Entonces, la función es tratar de que la entidad pública, con los elementos que obtengamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las ONG correspondientes, etcétera, darle cuanto más elementos necesarios para que valoren si ese menor está en una situación de riesgo o, en su caso, pudiera estar en una situación de desamparo, porque hay legislación autonómica que la ausencia de representación legal es un indicador de desamparo, y así lo recoge, por ejemplo, la legislación andaluza de la Ley 198. O sea, el tema es un tema complejo, pero, en fin, esa es la función del Ministerio Fiscal. ¿Qué quiero señalarles también? Pues que inevitablemente, fruto de esas 3 o 4 reuniones, permítanme la expresión, todos nos hemos puesto las pilas, todos, y hemos evolucionado, ya lo decía doña María Teresa, y hemos evolucionado en la medida de lo posible muy positivamente. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado vienen dando cumplimiento a la instrucción 2/13, se están haciendo las pruebas de ADN con ciertos resultados, se ha minorado en el tiempo y estamos en un plazo de 15-20 días, lo más, a 3 meses o que no se hacían, hemos mejorado, con lo cual inevitablemente eso facilita bastante la situación. La entidad pública, pues la entidad pública hay que reconocer expresamente que ha tomado la decisión, no sé, ella nos lo dirá, las resoluciones que se han dictado, pero yo les puedo decir que se han dictado determinadas resoluciones superando incluso esa dialéctica de la competencia y del procedimiento. Inevitablemente yo apelo a continuar en la línea que hemos iniciado y apelo, y con esto creo que voy a terminar, a que, como estamos en época de reforma legislativa, el artículo 19, a quien corresponda, pues se perfilara un poquito más para dar respuesta a fenómenos nuevos que pueden aparecer en el sistema de protección de menores y que en lo que respecta a la situación de riesgo, debiera primero determinarse la competencia de forma clara y expresa
y no hace referencia a ese lenguaje ambiguo de, en el párrafo primero, administraciones públicas, en el cuarto, entidad pública competente, etcétera, etcétera, aunque yo tengo claro la competencia, sería conveniente fijar un procedimiento a modo de cómo se hace en materia de desamparo. Sería necesario, en tercer lugar, fijar un proyecto de intervención socioeducativo y, en cuarto lugar, sería necesario fijar las consecuencias del incumplimiento de ese proyecto de intervención educativo, porque sólo así, y no olvidemos que estamos en un Estado de Derecho, legalidad y seguridad jurídica, permitirá a la entidad pública cumplir con sus funciones, desarrollar sus competencias, y a quienes estamos encargados legalmente del control y superior vigilancia de las resoluciones de la entidad pública, controlar esas resoluciones, porque la legislación procesal, a mi modo de ver, es correcta, pero si no hay resolución, difícilmente se puede recurrir una resolución administrativa al amparo del 779 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si no hay ninguna resolución que recurrir. ¿Es la información previa a una resolución administrativa? La entidad pública dice que no. Yo digo que sí, porque en el Estado de Derecho quien dicta una resolución se puede recurrir, inevitablemente. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, que eso nos llevaría a otros derroteros. Con lo cual, precisión legislativa en esta materia, precisión legislativa que yo creo que no existe en este momento, y apelar al buen entendimiento entre todos, como hemos venido desarrollando a lo largo, pues, de estas 4 o 5 reuniones, y en un protocolo que yo no quiero hablar del protocolo, porque yo llevo hablando del protocolo desde el año 2005-2006 y todavía no ha salido. Es cierto que el artículo 190 del Reglamento de Extranjería dice que sería necesario un protocolo. Hay 5 protocolos ya, pero ningún protocolo sale. Estoy con lo que ha dicho la profesora, que el protocolo puede ser un poco o no se avenga bien con el principio de legalidad y seguridad jurídica. ¿Qué efecto tiene un protocolo para controlar un fiscal la intervención que haga una entidad pública? Sobre eso había mucho que hablar, pero en definitiva, si esto nos sirve para resolver el problema, bienvenido sea el protocolo. Nada más y muchas gracias. Gracias, Rogelio. Pepa, hemos estado todo el día hablando del servicio de protección de la entidad pública y habéis estado callados. Ahora tienes tu momento y puedes pasarte los 10 minutos, ¿eh? Vale. Sin problema. Bien, ante todo, buenas tardes. Efectivamente, uno ha tenido un poco la sensación, hemos tenido los que estamos aquí hoy, de ser un poquito el ojo, el foco de todas las miradas, ¿no? El sistema de protección. Y yo voy a intentar, en la medida de lo posible, pues dar respuesta a las cuestiones que aquí se han planteado. ¿No se escucha? Que no nos atrevemos a tocar nada, ¿eh? Que no nos atrevemos Porque a tocar. Bien. La ventaja de intervenir en la última ocasión es que, bueno, en fin, es verdad que se han dicho muchas cosas, se juega con un poquito de ventaja y se cobra lo mismo, ¿no? Pero tienes ese terreno ganado de todo lo que se ha ido viendo antes. Yo, en principio, con el encargo de la Defensoría del Pueblo de participar en esta jornada, que, como se ha dicho y se ha repetido aquí, antes hemos tenido estas jornadas o estas reuniones, pero un poco en privado, ¿no? Y ahora lo estamos aquí haciendo en público. En principio, yo lo que quería es compartir con los compañeros de la mesa y compartir con todos los que estáis aquí ahora mismo una serie de reflexiones sobre esta situación, atendiendo un poquito, como decía, al encargo de la Defensoría. En primer lugar, hacer una valoración de qué es lo que hemos hecho hasta ahora, en el momento en el que nos encontramos, con respecto al tema de la atención a menores
relacionados con la trata de personas, bien como víctimas directas o bien como hijos de víctimas. Definir un poco el lugar en el que nos encontramos ahora, qué realidades nos hemos encontrado en la experiencia que llevamos en este tiempo, cuáles son los casos que nos estamos encontrando, y a partir un poco de compartir con vosotros esa realidad de esos casos, ver qué es lo que nos queda por hacer, qué tenemos que hacer, qué posibles soluciones podemos buscar para estas situaciones que muchas veces se nos escapan, y ya se ha dicho aquí hoy en la mesa, muchas veces se nos escapan por los resquicios del sistema. A veces nos encontramos con que los recursos de un lado y de otro pues dejan partes sin cubrir. Empezando por el tema de qué es lo que hemos hecho hasta ahora, y estoy hablando desde el ámbito de la entidad pública, del sistema de atención a la infancia y a la familia aquí en Andalucía, pues lo primero que hemos hecho, y yo creo que es muy importante, es darnos cuenta de que ahí hay una realidad, que nosotros como sistema de protección, quizás porque teníamos todo el foco puesto en el fenómeno de los MENAS, que nos ha tenido muy entretenidos durante mucho tiempo, la situación particular de estos niños, de estas víctimas, pues a lo mejor al principio lo teníamos un poco diluido o confundido con el tema de los MENAS. Y ahora nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta durante este tiempo, gracias al intercambio de experiencias, de opiniones, de contrastes y de discusiones incluso, pues poco a poco todos nos hemos dado cuenta que esta realidad tiene una dimensión propia, tiene un peso propio y tiene una complejidad que a veces al principio nos parecía muy difícil de abarcar y que poco a poco yo creo que somos capaces de ir abordando de una manera acertada en la medida que seamos capaces de dar la respuesta que nos están demandando. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho también? Pues hemos actuado, intervenido con los instrumentos con los que contamos, que no son pocos. Desde la entidad pública, por no entrar tampoco en el debate del tema de la intervención en situación de riesgo o no situación de riesgo, aquí en Andalucía yo creo que tenemos muy claro desde hace mucho tiempo, concretamente desde el año 98, que las competencias en infancia están compartidas entre la Administración autonómica, que es la que se ocupa, digamos, de una manera más directa de las situaciones de desprotección, y las corporaciones locales, que son las que intervienen y actúan en las situaciones de riesgo. No quiere decir que ninguna de las dos administraciones se desentienda de las otras situaciones. Evidentemente, la Administración autonómica actúa también en situaciones de riesgo, colaborando con las corporaciones locales en situaciones de riesgo, y las corporaciones locales colaboran con la Administración autonómica en la reintegración de menores una vez que se ha adoptado una medida. Es decir, que las competencias son compartidas, por lo tanto, las responsabilidades y las actuaciones son compartidas, pero sí es verdad que está definido en la Ley 1/98. Y estamos interviniendo hasta ahora, como decía, con esos instrumentos con los que contamos, que son un equipo de profesionales que están en el medio trabajando, tanto los servicios sociales comunitarios como los ETF, con los que tenemos que contar, y yo creo que pueden hacer una gran aportación, pueden hacer un trabajo muy, muy, muy interesante en este sentido, y estamos trabajando también con los instrumentos que nos da el Código Civil, con las medidas de protección, es decir, el desamparo, el acogimiento familiar, el acogimiento residencial. Ya un poco más adelante entraremos a valorar si son las medidas adecuadas, pero ahora mismo, como es lo que tenemos, es lo que hemos utilizado hasta el momento. Cuando yo hacía referencia a la intervención en el medio, yo creo que es una parte fundamental y que tenemos que reivindicar y poner en valor. Agradezco muchísimo la intervención de compañero de Puente Genil, de Manuel, que ha puesto de manifiesto, yo creo que de una manera muy, muy contundente y muy clara, que en este momento en Andalucía hay algunas cosas, por lo menos estas, que tenemos claras, y es que las corporaciones locales tienen esas competencias y de momento la van a seguir desarrollando. La de declarar, apreciar o declarar, si en su momento se decide que se declare, apreciar e intervenir en situaciones de riesgo. Es cierto que ahora mismo estamos en una situación de incertidumbre con todos estos cambios legales que están cambiando un poco el suelo en el que nos movemos. Yo soy optimista y creo que en Andalucía tenemos ese tema muy bien atado por el Estatuto.
lo tenemos muy bien atado por la Ley 198, que establece que las competencias son propias de los ayuntamientos, es decir, las competencias de intervención en situaciones de riesgo son propias de los ayuntamientos, por lo tanto no están sujetas a todo ese devenir o toda esa incertidumbre que hay con respecto a las competencias delegadas o atribuidas. Y están también recogidas en la orden que regula los equipos de tratamiento familiar. En los equipos de tratamiento familiar, de una manera que efectivamente no se ha llegado a desarrollar formalmente a través de un procedimiento definido y de una declaración de situación de riesgo, pero en la práctica están haciendo ese trabajo. Estoy hablando ahora mismo en general, luego veremos qué pueden aportar en el tema de menores víctimas de trata. O sea, se está trabajando con unos criterios técnicos que están definidos, que comparten todos los técnicos de todos los equipos de tratamiento familiar de Andalucía. Hay un procedimiento unificado. Se está trabajando con proyectos de intervención con esas familias, con unos proyectos que marcan unos objetivos, unos periodos, unos plazos, unos calendarios y unos indicadores de evaluación, y se están evaluando esos proyectos y en el caso de que no se cumplan objetivos se pasa a la siguiente fase, que sería la declaración de situación de desamparo. Pero bueno, eso un poco por responder a lo que ha comentado el fiscal con respecto al trabajo que se hace. Yo creo que aquí en Andalucía hacemos un trabajo muy sistematizado y además con mucha trayectoria y con mucha solvencia técnica. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. ¿Y qué más hemos hecho hasta ahora? Pues en algunos casos equivocarnos. Efectivamente, también se ha comentado aquí esta mañana, en algunos casos o no hemos llegado a tiempo y los menores han desaparecido o se han ido y no hemos tenido posibilidad de localizarlos, y en otros casos posiblemente también nos hemos pasado de frenada y hemos actuado con una contundencia o una, no quiero decir violencia, pero bueno, sí, con una contundencia o una medida que a lo mejor no era la adecuada en ese momento. Y ahora cuando veamos los casos prácticos quizás podéis ver más claramente lo que estoy diciendo. En fin, en definitiva, es una situación compleja. A pesar de que estamos aquí utilizando distintas terminologías, distintas situaciones, yo creo que hay que definir situaciones distintas, con independencia de que luego cada caso evidentemente requiere su intervención particular, específica, su valoración individual, ¿no? Pero estamos hablando, por un lado, el tema de menores víctimas de trata que vienen solos, esos requieren de un abordaje y de unos recursos específicos. Ahora mismo, pues evidentemente, un menor que llega aquí solo, sea víctima de trata o no sea víctima de trata, inmediata y automáticamente entra dentro del circuito del sistema de protección, es decir, se trata como un menor extranjero no acompañado y automáticamente se atiende desde el sistema, pasa a un centro de protección. Se dan casos también y se han planteado casos de menores que vienen con personas adultas que dicen ser sus padres y no está claro, y en algunos casos se demuestra que no lo es o que no lo son. Evidentemente, ese es otro caso distinto, ese es un caso que requiere de una atención inmediata y de una actuación inmediata también, por supuesto, del sistema de protección. En el momento que tenemos noticias, constancia, conocimiento, comunicación o derivación de que hay un menor que los padres que dicen ser sus padres no lo son, pues evidentemente el sistema de protección también tiene que intervenir porque, como decía muy bien el fiscal, tenemos que darle cobertura, tenemos que facilitarle su protección y su representación legal. Y después hay otro caso tercero, y seguramente habrá más, pero yo estoy intentando hacer así a grandes rasgos. Hay un tercer caso en el que los menores son hijos de quienes dicen que son sus hijos, es decir, vienen acompañados normalmente de sus madres, y hay sospechas, indicios evidentes de que esas personas adultas son víctimas de trata. Entonces, ese es otro caso totalmente distinto y la forma de abordarlo tiene que ser distinto. Y yo creo que ese es el caso más complicado, por lo menos desde mi punto de vista, ese es el caso más complicado donde la intervención tiene que ser mucho más cuidadosa, esmerada, delicada, mucho más pensada, porque no se puede entrar como un elefante en una cacharrería, que es lo que creo yo que hacemos cuando desplegamos todo el repertorio de medidas del sistema y entramos y desamparamos el niño, ¿no? Bien, eso es un poco una reflexión o unas reflexiones sobre lo que estamos haciendo hasta ahora, hemos hecho hasta ahora.
¿Dónde estamos en este momento? Pues yo creo, y comparto lo que se ha dicho aquí también en la mesa, yo creo que hemos avanzado. Hemos avanzado porque también es verdad que partíamos de poquito, partíamos de poca cosa. Y hemos ido avanzando, aunque sea, como decía antes, a base de equivocarnos en algunas ocasiones. Bueno, pues estamos iniciando y, bueno, llevamos iniciado ya un recorrido de colaboración, de coordinación, de intercambio de información. Como decía con anterioridad Maite, pues al principio no sabíamos ni los niños que teníamos en esta situación y ahora tenemos puntual información de todo. Otra cosa es que intervengamos o no intervengamos en todos los casos que se nos comunican, pero efectivamente sí tenemos información de los casos que nos llegan. Tenemos información a través de la Cruz Roja y de las ONG. Hemos avanzado muchísimo también, creo, en el intercambio de esa información. El poder seguir la pista de los casos dada su movilidad. Estamos clarificando, estamos definiendo, dibujando, si lo queréis decir así, la responsabilidad y la capacidad de respuesta y de maniobra que tiene cada uno de los agentes implicados, porque esta situación, este problema es multidimensional. Aquí, evidentemente, lo que más llama la atención, porque el sujeto más vulnerable y más evidentemente vulnerable son los menores, Estoy hablando tanto de los menores, bueno, de los que son víctimas como los que son hijos de víctimas. Pero también hay otros elementos que hay que tener en cuenta y con los que hay que intervenir. Nosotros, desde Protección de Menores, protegemos a los menores, tenemos una herramienta automática muy efectiva que es la retirada, el desamparo. Pero aquí hay otros elementos importantes, como es la madre, en muchos casos, en la mayoría de los casos, en los que no sean niños que se demuestre que no son hijos, ahí hay una madre que también es un sujeto de protección, también hay que protegerlo, también hay que darle medios y recursos para que no solo se pueda desenvolver y se pueda desembarazar o se pueda zafar de las redes. No, a mí no me gusta, ya un poco es por inercia porque lo he escuchado muchas veces aquí. Yo prefiero hablar de mafias, no son redes, son mafias, porque las redes, cuando hablamos de redes, esta palabra tiene una connotación también de protección, de apoyo y de soporte, y además a mí me recuerda al programa de Punset, y yo creo que no, que hay que hablar de mafias, porque estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Entonces decía que tenemos también que abordar no solo la protección del menor, sino también la protección de esa persona, de esa mujer, en la mayoría de los casos, que necesita mucha ayuda y ya se ha visto esta mañana lo difícil que es, porque en un principio es muy reacia, pero necesita mucha ayuda para zafarse de los compromisos que ha contraído con las mafias, ¿no? La realidad que nos estamos encontrando en los casos que estamos interviniendo, que son bastantes, estamos interviniendo, pues yo creo que ahora mismo, como decía la consejera esta mañana, tenemos en una u otra situación conocimientos o expedientes de más de 50 casos en toda Andalucía. También es verdad que la mayoría de ellos están localizados en la provincia de Córdoba, porque es la provincia donde se ubica el centro de referencia de Puente Genil. Pues los casos que la realidad que nos hemos encontrado cuando hemos intervenido como entidad pública y hemos adoptado medidas de protección, nos hemos encontrado con menores separados de sus familias, menores que se han utilizado para facilitar el tránsito de otras personas y han llegado aquí, se ha detectado esa situación, se ha desamparado a ese menor y a través de la información que proporciona el propio menor o las personas allegadas, pues nos hemos dado cuenta de que los padres o la madre está localizada en otro país, está en Marruecos, está en otro sitio y no hay forma de poder conseguir que esa madre venga para acá y tampoco tenemos garantías para mandar ni cobertura legal para mandar al menor allí. Entonces nos encontramos casos sangrantes en los que realmente, bueno, los tenemos encima de la mesa y tenemos que buscar una fórmula para que ese menor esté con su madre, que en el fondo es la finalidad de la medida protectora, porque cuando se ha comentado en esta o en otras reuniones anteriores que lo que hay que hacer es desamparar y adoptar una medida protectora, yo siempre he planteado la misma realidad, es que el desamparo no es el fin, no es el objetivo, el desamparo es el medio para conseguir algo. Y lo que queremos conseguir precisamente, como en todos los casos de los que se interviene con menores, es poder volver a devolver o reintegrar al menor con su familia. Pues nos hemos encontrado casos de ese tipo. Nos hemos encontrado con madres
que son víctimas, tenemos todos los indicios que son víctimas, pero son madres que son cuidadoras y son madres que son responsables de sus hijos. Y son casos en los que hay una vinculación afectiva y un apego que cuando ha habido que adoptar la medida protectora ha sido una situación realmente dramática. Y además nos cuesta mucho trabajo porque es difícil de explicar por qué le quitamos a sus hijos. Es decir, estamos hablando de mujeres que ya se ha contado aquí, se ha contado muy bien esta mañana, que han sufrido unos itinerarios plegados de todo tipo de desgracias, de vejaciones, de abusos, de malos tratos. Y como han dicho el compañero José Nieto de la policía, es decir, cuando llega aquí, encima nosotros le quitamos los niños, pues nos siguen viendo como malos, como los malos de la película. Y me preocupa mucho un comentario que se ha hecho esta mañana, que lo ha hecho Rosa, creo. Es que si nosotros actuamos de esa manera y retiramos a un menor, porque en este momento es la única alternativa que tenemos, en estos momentos ya veremos qué podemos hacer, y eso es entendido o es recibido por esta mujer como que estamos cumpliendo la amenaza de la propia mafia, pues nos coloca en una situación muy, muy difícil y muy comprometida, ¿eh? Tenemos que mejorar muchísimo en cómo hacer para desvincularnos, para que no se nos relacione con esa mafia, ¿no? Pues nos encontramos esos casos, en los que, como digo, no hay dejación de funciones, no hay maltrato y, sin embargo, estamos retirando los menores. Nos encontramos con menores que se han tenido que retirar porque había sospechas de trata, los padres o las personas responsables estaban en otro país, han venido aquí a hacerse cargo de sus hijos con toda su documentación que acredita la filiación, etcétera, etcétera, pero que por circunstancias en las que en un momento dado se ha tomado una medida por sospecha de trata, luego lo difícil que es quitarte de encima el lastre de esa sospecha. Es decir, ¿cómo se demuestra que no eres sospechoso? En muchos casos contamos con la inestimable colaboración de la policía, efectivamente, para que nos digan si realmente o no realmente. Pero también es verdad que hay que entender que en muchos casos las investigaciones quedan en una vía muerta, en un punto muerto. Entonces tenemos niños separados de sus familias que están, por lo menos documentalmente y por el relato, tanto de los adultos como de los niños, sabemos que tenemos muchas pruebas de que son sus familias, pero por el simple hecho de que no hay un informe policial que sea contundente o no hay pruebas contundentes, pues está demorando mucho el retorno, la reintegración. A mí me preocupa mucho cuando desvinculamos de esa manera. Estamos hablando de un caso emblemático aquí en Córdoba, ¿no?, que lleva ya muchos meses, no sé, 8 o 9 meses. Las niñas en un centro, la madre intentando de todas las maneras posibles el poder recuperarlas y no tener el respaldo de un informe de la autoridad competente, en este caso la policía, que es la que inicia las actuaciones, que diga, señores, que no pasa nada, que ya no son sospechosos, que podemos demostrar que son sus padres y que no hay ningún indicio de delito ni de trata. Es un tema preocupante. Y nos encontramos también con personas, mujeres fundamentalmente, que tienen que conseguir, como decía antes, librarse de la red, de la mafia, librarse de la mafia y labrarse un futuro, conseguir una inserción social, una inserción laboral aquí en el país que elijan. En este caso conocemos a las que están aquí, para demostrar que son capaces de asumir adecuadamente su responsabilidad, es decir, poder hacerse cargo de sus hijos una vez que se los devolvamos. Es decir, que las situaciones son muy, muy, muy difíciles, porque, como decía antes, los problemas no es solo el problema que tiene con el menor, tiene luego que zafarse de la red, tiene luego que insertarse. ¿Qué podemos hacer una vez que estamos en este punto? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que es fundamental, con la experiencia que tenemos, que no es muy dilatada en el tiempo, pero es intensa,
es intensa. Yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos, administración, ONGs, todas las instituciones que están implicadas, tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico de cuál es realmente la necesidad que tienen estas personas. Porque nosotros les estamos ofreciendo cosas, pero satisface su necesidad, es decir, que nosotros nos hagamos cargo de sus hijos, ¿es lo que estas personas necesitan? Yo creo que tenemos que hacer un análisis más profundo de cuál es su necesidad. Y tenemos que conjuntar y aunar todos los recursos que tengamos. Y si es necesario, tenemos que crear recursos nuevos. Tenemos que crear recursos nuevos o tenemos que reconvertir o redactar los recursos que tenemos para dar respuesta a lo que estas personas necesitan. Y lo que necesitan es fundamentalmente tener la posibilidad de poder hacerse cargo de sus hijos con todas sus garantías. Poder hacerse cargo de sus hijos pues teniendo un trabajo, teniendo una posibilidad de vida autónoma y teniendo los apoyos sociales que no tienen porque carecen de redes de apoyo informal. No tienen apoyo familiar, pues tendrán que tener los apoyos sociales que necesiten. Tenemos, por lo tanto, que pensar en el futuro de estas personas y facilitarles esa integración. Esta mañana se ha hablado de recursos intermedios. Nosotros llevamos dándole vueltas también a nuevas alternativas. Cuando nos hemos encontrado con esas situaciones tan sangrantes de retiradas de menores en las que ha tenido que intervenir la policía, en fin, un espectáculo, y nos hemos dado cuenta de que la separación, en esos casos que decía antes, la separación no es la medida adecuada, porque no estamos hablando, como decía, de personas negligentes ni que se desentiendan de sus hijos, ¿no? Estamos hablando de personas con unas vinculaciones muy fuertes. Nosotros estamos también haciendo un poquito de experimentos, estamos haciendo experimentos con las medidas que tenemos. Estamos, ya lo ha comentado Soledad esta mañana, estamos declarando el desamparo para hasta cierto punto tener control de la situación, pero estamos delegando la guarda o dando un permiso de convivencia, el nombre no sé muy bien cuál es, pero estamos dejando que esos niños convivan con sus madres, porque realmente es donde tienen que estar. Otra cosa es que tengamos que darle cobertura al núcleo familiar y tengamos que darle protección al núcleo familiar, pero quien mejor le da la protección a su hijo es su madre, si estamos hablando de estos casos. Estamos pensando en resoluciones de desamparo que tengan una eficacia condicionada a ciertas circunstancias. Es decir, tenemos que ir agudizando un poquito la imaginación para intentar dar respuesta. Y los recursos intermedios, yo creo que ahí hay una importante posibilidad. Es decir, ahora mismo están los centros de menores para los menores, los centros de acogida de mujeres para mujeres. A lo mejor tenemos que plantearnos algo un poco intermedio, mixto, híbrido. Yo me gustaría en ese sentido también escuchar, conocer las propuestas que se puedan hacer en este respecto, porque realmente quien tiene un conocimiento de la realidad más directo y más inmediato es quien está día a día con las personas. Nosotros desde la Administración tenemos, digamos, la responsabilidad de poder convertir eso en realidad, ¿no? ese recurso. Y fundamentalmente también creo que una cosa que tenemos que hacer muy importante, ya con esto termino y dejamos tiempo para el debate, es hacer mucho hincapié, si tenemos que adaptar recursos, uno de los recursos más importantes que tiene el sistema son los profesionales. Entonces, es importante que los profesionales también que estamos trabajando en el sistema tengamos esa especialización, esa habituación, esa sensibilización con estos temas, que cuando nos llegue un caso no nos asustemos por desconocimiento, sino que tengamos el recurso técnico, la capacidad para poder abordarlo, porque hemos recibido esa especialización o esa formación, que es la mejor manera de intentar buscar una solución adecuada, ¿vale? Cuando no conocemos lo que se nos presenta, normalmente siempre nos da un poco de miedo y de reparo. Yo creo que eso tenemos que superarlo. Bien, eso era un poco así a grandes rasgos lo que yo quería compartir con todos vosotros y a disposición para lo que pueda surgir. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Abrimos el turno de debate. Creo que Manuel quería participar. Hola de nuevo.
Yo quería hacer varias reflexiones con respecto a lo que ha dicho nuestra directora general. Bueno, y algunos miembros más de la mesa. En un principio, sabes que tenemos una prórroga del convenio del ETF, es decir, del programa de tratamiento a familias con menores en riesgo. Sabe también que ha costado muchísimo trabajo llegar a esa prórroga. Es decir, primero ha habido que pasar por varias fases donde hubo informes jurídicos que no lo permitían. Ha pasado por considerar que son servicios sociales comunitarios, encajarlo perfectamente en la competencia propia nuestra que nos da el Estatuto de Autonomía y la aula, y ha pasado por superar algunas otras cuestiones como que la legislación en la que se sustenta está obsoleta, se refiere a un estatuto y se refiere a un artículo 25 de la Ley de Bases que ya no existe. Ha habido que pasar por mucho. Total, pero insisto, tenemos una prórroga, es decir, tenemos un alargamiento de lo que teníamos regulado por una orden. Si la Consejería saca una orden que regula competencias nuevas en esa materia, como mínimo hay que llegar a un convenio nuevo, porque no estaría amparado por la prórroga. Eso no pasa nada, sería un convenio nuevo en el cual se asumiría. Pero podría ocurrir que hubiese informes jurídicos que dijeran que esa competencia no encaja dentro de las competencias propias del ayuntamiento. Estamos hablando de un centro de acogida, estamos hablando de extranjería, estamos hablando de protección de menores puro y duro. Si eso fuese así, tampoco pasa nada. Tendríamos que ir, dentro de esa colaboración, a un convenio de delegación de competencias regulado por el artículo 27 y 57 bis de la Ley de Racionalización nueva. Hasta ahí, de acuerdo. La siguiente cuestión es que nadie piense que Puente Genil quiere eludir responsabilidades o trabajo, porque no sabéis el grado de presión al que hemos estado sometidos, que todo el mundo, todas las jefas de servicios del mundo, 2 fiscales, Cruz Roja, todo el mundo pidiendo los papeles, incluso algún fiscal diciéndonos, entra en el centro porque te lo ordeno, casi en base a esa colaboración o lealtad entre instituciones o en tramitaciones que decíamos antes. Entonces, eso está ahí. Aquí tengo incluso alguna de esas cosas. Pero claro, todo eso se nos pide a un ayuntamiento que lo único que queremos es que se nos reconozcan las competencias o que haya un soporte legal que lo diga, que no estamos eludiendo. Es más, nosotros tenemos muchísimo trabajo con respecto a este tema, porque sí intervenimos con esos menores y sus familias que viven en la localidad, no que están tutelados en el centro de acogida. De hecho, ahora parece que han desaparecido. Nosotros hemos tenido lleno las salas de espera de servicios sociales con muchas madres nigerianas con carrito y con bebé, muchas. Y, por si alguien no lo sabe, el desgraciado suceso del menor que murió no en el centro, no estaba acogida la madre en el centro de acogida, sino que estaba en un núcleo de vivienda de nuestra localidad. Entonces, tenemos mucho conocimiento, creo que hemos intervenido muy profesionalmente, que nadie piense que estamos, porque son varias reuniones las que hemos dicho, que parece que la administración local, donde todo el mundo focaliza, quiere escurrir el bulto, nada de eso. Queremos un soporte legal para poder hacerlo. ¿Qué significa un convenio de acuerdo al artículo 27 y 57 bis que la Junta de Andalucía no quiere saber nada de ello porque parece que está ignorando completamente la ley de racionalización? Significa que me tienes que delegar la competencia por un mínimo de 5 años, significa que me tienes que dar la financiación efectiva, significa que tiene que, abreviando, ser aprobado por mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento. Pero la indicación de mi alcalde es que sin problema, que ahí estamos. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, en Puente Genil se dio y sigue, y ahora se vuelve a activar después del verano, una experiencia que se llama Mesa Local para el Buen Trato a la Infancia, en la que están sentados en esa mesa personalidades de muchísima valía, de muchísimo prestigio. Está la jueza, están por educación inspectores, directores de centros, está por sanidad profesionales de los 2 centros de salud, la pediatra y del hospital, está la Guardia Civil, está la Policía Local, está el ETF, está Cruz Roja. En esa mesa local se elaboraron 2 protocolos. Uno de ellos, precisamente, era la atención a menores en situación de riesgo inmigrantes en 2 supuestos. Uno, cuando estaban acogidos por el centro de Cruz Roja, y 2, cuando no lo estaban. Y ese protocolo, que además en la parte primera lo elaboró Cruz Roja, ese protocolo lo que dice es que los profesionales de Cruz Roja intervendrán en los casos leves y moderados y derivarán los casos graves al servicio de protección,
y que los servicios sociales comunitarios intervendrán en los casos leves, el ETF en los casos moderados y derivarán los casos graves al servicio de protección. Y luego hay un área de confluencia, de intervención, de coordinación entre ambos, donde están esos que salen, si se han ido, si se han ubicado en el pueblo, si ponemos a la policía a buscarlo, a ver dónde está, para seguir interviniendo. Eso ha funcionado. Tengo que decir que la Junta no le ha hecho ni caso a eso, aunque eso lo hemos comunicado. Tengo que decir también que Cruz Roja, y me imagino que ahora Rosa dirá algo, también en varios escritos ha dicho que fuésemos nosotros los que interviniésemos, y además en el último escrito dijo que no entendían que ese protocolo no estaba ya en vigor. Yo hay cosas que sinceramente no sé, desconozco y no he podido averiguarlas. No sé por qué la Junta no acepta los informes de los técnicos de Cruz Roja. Tampoco sé, y no lo sé porque no he podido hablar con ella, no sé tampoco porque Cruz Roja no acepta ya el protocolo que incluyó dentro de, o sea, la parte del protocolo que incluyó en la mesa del buen trato, pero si existe un protocolo y está consensuado por tanta gente, con tanta valía, ¿por qué la Junta no lo acepta? ¿Ya? Bueno, a ver, no he, o si lo he dicho, me he expresado muy mal. No estamos diciendo aquí que no aceptemos el protocolo o el procedimiento. Efectivamente, la situación de Puente Genil es una situación muy peculiar, porque es que en un pueblo relativamente pequeño se concentra un número muy elevado de situaciones como estas que he comentado, ¿no? Entonces, también es cierto que de las cosas que he dicho que tenemos todavía que ultimar y que perfilar es precisamente la confluencia de los distintos agentes, los distintos operadores que estamos trabajando conjuntamente para la protección de la infancia. Y tendremos que coordinar eso. Y el protocolo, pues si es susceptible de revisarse, se revisará. Si es susceptible de aplicarse, se aplicará, pero tendremos que verlo tranquilamente y tendremos que verlo con detenimiento, aplicado con la perspectiva de la situación que se da en Puente Genil. A lo mejor ese protocolo no es generalizable a otros sitios, pero en ningún caso nos hemos cerrado a trabajar con ese protocolo o a estudiarlo o a revisarlo o a mejorarlo. Por lo menos no ha sido nuestra intención, Manuel. Yo quiero hacer una aclaración, pero por cuestión de distender un poco el ambiente, ¿no? El tema es el siguiente. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento al centro de Puente Genil y sé de lo que hablo, sé el esfuerzo que se está haciendo en el centro y que está haciendo las autoridades competentes en la materia en Puente Genil, y yo lo que apelo es a que sigamos por el camino inicial. En junio del año 2013 no teníamos nada. En junio del año 2014 aproximadamente, pues hoy es día 26, ¿no? Y la primera reunión fue el 27 de junio, pues un año después tenemos muchas cosas, ¿no? Quizás no sea el momento de los reproches, sino el momento de aunar esfuerzos y mejorar aquello que no funcione, ¿eh? Y yo apelo a que eso lo podemos hacer, ¿eh? Bueno, me comunican que ya están aquí la defensora para clausurar la jornada. Agradecer a todos vuestra participación y efectivamente comparto que de cómo estaba la situación el año pasado ahora hay un abismo, que hay que seguir trabajando y desde las defensorías seguiremos insistiendo. Y nada más, muchas gracias y viene ya la defensora clausura.